Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar con el sexto video de la serie Generación de expresiones SQL para simbologías y en concreto vamos a trabajar con el catálogo de símbolos en el apartado de especificaciones tipográficas con la capa de localidades escala 1/50.000 tanto para puntos como áreas para poder representar sus etiquetas correctamente. Así que acompáñame. Nos vamos al catálogo de símbolos en la parte 2 y hasta la página 33 tenemos algunas especificaciones relacionadas a localidades en donde se va a relacionar estas especificaciones de acuerdo a los intervalos de número de habitantes, que en este caso son 6, y tenemos otros dos rubros relacionados con localidad temporal y localidad abandonada. Si observamos en localidad abandonada, se tiene que acotar justo esta parte. ¿Qué condición tiene la localidad? Entonces, esto quiere decir que a cada uno de los elementos que tenemos en nuestra tabla de atributos se le va a asignar sus especificaciones correspondientes. Así que nos vamos al QGIS del proyecto de Toluca, en el cual hemos estado trabajando. En primera instancia vamos a trabajar con la capa de localidades puntual, que en mi caso se representa con puntos de color rojo, y vamos a observar nuestra tabla de atributos para ver qué campos son los que vamos a tener que utilizar de acuerdo a nuestro catálogo de símbolos. Los campos que vamos a trabajar son nombre de localidades y número de habitantes. Para trabajar con número de habitantes tenemos que ver qué tipo de campo es. Vamos a ver que no se ordena correctamente de acuerdo a la numeración, sino al carácter. Es decir, primero ordena del 0 al 9 en el primer número de carácter, para el segundo carácter de 0 a 9 y así sucesivamente. Entonces, este es un punto que tenemos que tratar primero. Vamos a verificar que realmente es esto lo que está ocurriendo. En el caso de número de habitantes, las propiedades nos están indicando que es un campo string, es decir, de cadena. Entonces lo primero que tenemos que hacer es agregar un campo que se llame pov en atribución a población, y para ello vamos a abrir tabla de atributos, le llamamos pov. En este caso tenemos que especificar el tipo de campo correspondiente, será entero, ya que el número de habitantes es un número entero, y pues lo podemos dejar con una extensión de 10. El segundo punto es llenar este campo con número de habitantes, que es el que tenemos como string. Como vemos, si nos posicionamos sobre el encabezado, ahí observamos el tipo de campo. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Para qué hacer esta actividad? Bueno, esto nos va a servir para generar nuestros intervalos que van a representar nuestras especificaciones de acuerdo a cada localidad. El segundo paso entonces será llenar el campo a partir del abaco, actualizar un campo existente que es pov, y nos vamos a campos y valores. Vamos a darle doble clic en número de habitantes y es lo único que vamos a hacer en este caso. Entonces, en esencia, lo que se está haciendo es pasar los atributos de cada elemento del campo numAb al campo pov. Le damos OK y ya tenemos lleno nuestro campo de población. Ahora sí, lo ordenamos de mayor a menor y lo hará con respecto a los números enteros, es decir, de manera ascendente. Ahora lo que tenemos que hacer es asociar cada uno de estos elementos que tenemos en la tabla de atributos, que son 213 localidades, al intervalo que le corresponde de acuerdo al catálogo de símbolos. Observamos en pantalla que en el primer caso tenemos localidad abandonada, que hará alusión a la población de 0 habitantes. Entonces vamos a crear un campo nuevo que se llame texto. Este representará el tamaño de letra de acuerdo al número de habitantes
que nosotros tenemos en nuestra tabla de atributos. También lo vamos a dejar como entero, una extensión de 10. Entonces, en el catálogo de símbolos nos está diciendo que localidad abandonada va a tener un tamaño de 6 puntos, el texto, y hasta ahorita es lo que vamos a llenar en ese intervalo. Como son pocas localidades, lo puedo hacer de manera manual. No es necesario hacer ninguna consulta. En el caso del siguiente intervalo, es localidades que sean menores a 1000 habitantes y se les va a representar con 7 puntos de tamaño del texto. Entonces hay que hacer una expresión SQL en donde desde campos y valores lo vamos a hacer desde campos y valores. Vamos a llamar al campo POP y que sea menor a 1000 habitantes. Esta es la razón por la cual hemos cambiado el tipo de campo de string a integer. Entonces hacemos la consulta y en este caso va a seleccionar también a las poblaciones de 0 habitantes. Así que aquí falta agregar and pop mayor a 0. Y vamos a ver qué representa. En efecto, son 165 elementos los seleccionados. Y si nosotros vemos el último valor, efectivamente es menor a 1000 habitantes. Entonces, dentro del abaco, vamos a actualizar el campo existente de texto y le vamos a poner tamaño 7. Esto quiere decir que van a representarse estas localidades con un tamaño de texto de 7 puntos. Veo mi catálogo de símbolos para el siguiente campo, que va a ser de 1000 habitantes a 2500 habitantes y un tamaño de texto de 9 puntos. Entonces de 1000 a 2500 habitantes. Nos vamos a la consulta de Epsilon para hacer una selección a campos y valores y decimos que pop sea, en este caso llamamos operadores, mayor o igual a 1000 habitantes and pop sea menor a 2500 habitantes. Y vamos a ver ahora qué es lo que está haciendo de consulta. Tenemos de 1000 a 2422. Eso va a estar representado con un tamaño de letra de 9 puntos. Así que en el abaco nos vamos a actualizar campo existente, que en este caso será texto. Le vamos a poner 9. Le damos OK. Y se observa muy bien nuestra tabla hasta este momento. Entonces nos vamos al siguiente intervalo, que es de 2500 a 15000 habitantes, que va a estar representado con 11 puntos. En este caso observamos que es el resto de los elementos, así que vamos a ponerles 11 de manera manual el tamaño de puntos. Le damos guardar y cerrar sesión de edición. Ahora vamos a ver qué otras especificaciones son necesarias adicional al tamaño de texto. Entre ellas representa las altas y bajas, que es mayúsculas y minúsculas, en el cual se van a tener que representar todas nuestras localidades, ya que no tenemos localidades mayores a 15000 habitantes. Esto es porque son localidades rurales
principalmente. Entonces vamos a cambiar las mayúsculas de cada atributo del campo de nombre por mayúsculas y minúsculas. No les recomiendo que lo hagan sobre este mismo campo de nombres, sino que agreguemos otro campo que se llame num. En este caso va a ser string y le vamos a poner hasta 100 caracteres. Ok, vamos a deseleccionar los elementos y ahora nos vamos al abaco. Actualizamos campo existente, que en este caso va a ser num, y ahora nos vamos a string. Ahí tenemos una función que se llama title, y esto va a hacer que el primer carácter de cada palabra lo va a poner en mayúscula y el resto en minúsculas. Así que le damos doble clic, nos abre el paréntesis en donde tenemos que colocar el campo que va a ser nombre. Cerramos el paréntesis y observen en la visualización previa, en la parte baja de la ventana, en donde Agua de Santo de manera original nos lo está representando con mayúsculas. El resultado van a ser mayúsculas y minúsculas, incluyendo los artículos como de. Vamos a darle OK y ya está nuestra tabla de atributos, ahora sí lista para comenzar el estilo de las etiquetas de las localidades. Ahora nos vamos a ir a las propiedades de la capa localidades puntual y en etiquetas vamos a ponerle en single labels. Desde value tenemos que agregar el campo que contenga la etiqueta que nosotros queremos. En este caso va a ser num, ya que va a tener las mayúsculas y minúsculas. Le vamos a dar OK. Observamos que las etiquetas tienen el mismo tamaño. Esto es el tamaño 10 que está por default. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es ponerle un tamaño de manera diferenciada de acuerdo al campo de texto. Esto se hace a partir de los cajones que están del lado derecho en cada uno de los elementos o especificaciones de las propiedades. En este caso, para el tamaño de texto, vamos a llamar un campo desde este cajón y le ponemos texto. Cuando se pone en amarillo, esto quiere decir que ya está llamando esa especificación desde el campo que le corresponde o que nosotros definimos, que en este caso, como se observa en pantalla, es Current Definition File Texto. Si estuviera en rojo, esto quiere decir que ya perdió la comunicación y lo más seguro es que se haya borrado el campo que nosotros hemos creado. Por eso es que hasta ahora ya no vamos a hacerle más a la tabla de atributos. Le damos OK y observamos cuáles son los cambios que representa. En el centro de la pantalla tenemos Fuente San Pedro con un tamaño mayor a Loma de Puente San Pedro. Estas son dos localidades diferentes con número de habitantes distintos. Ahora lo siguiente es poner la ubicación del texto y esto lo vamos a hacer desde Offset From Point y tenemos una matriz de 3×3 en la cual donde nosotros le damos clic va a poner la etiqueta. Si le damos clic en el centro, la va a poner en el centro. Esto es importante porque va a ser el centro de la localidad en este caso, y si le damos OK ya vemos los cambios que representa. Ahora la simbología la vamos a quitar, le vamos a poner num symbol, le damos apply y por último lo que vamos a hacer es ponerle una máscara a las etiquetas de punto 8. La ponemos apply, OK, y de esa manera van a poder resaltar más nuestras etiquetas del conjunto de puntos de edificación, que es lo que nos está generando ruido. Esto es el tamaño de la máscara o de la pantalla que va a haber detrás de la etiqueta, que en este caso va a ser de color blanco, y de esa manera vamos a poder resaltar
la etiqueta de la localidad con respecto a los puntos de edificación. Ahora lo único que resta es poner las etiquetas de abandonado por debajo de la localidad que le corresponde. Y para ello nos vamos nuevamente a propiedades y en value vamos a cambiar la expresión desde el epsilon. Esto es porque en value estamos llamando o un campo o la expresión que va a representar la etiqueta. Vamos a decir que si las localidades son mayores a 0 habitantes, entonces se etiquete con el campo de nombre. Y si no, se etiquete con nombre y abajo de nombre le ponemos abandonado. Sin embargo, se observa que aquí hay una condicional un poco más compleja que en el caso de las cotas de las curvas de nivel. Lo vamos a hacer con case y vamos a poner la condicional a partir de campos y valores num mayor a 0. Si es mayor a 0, entonces que lo represente con nombre. Y si no, esa parte de y si no, lo ponemos else con nombre y abandonado. Sin embargo, aquí hay que mencionar algo importante. Para agregar una cadena en conjunto con un campo, que es el caso de las poblaciones que son de 0 habitantes, tenemos que poner las dos barras paralelas verticales, que es una concatenación, es decir, una unión de, en este caso, un campo que se llama num con abandonado. Y ahora lo que falta nos sigue arrojando error porque no hemos puesto comillas simples que representan, en este caso, una etiqueta o atributo también podría ser, pero de tipo string o cadena. Entonces esta es la expresión que finalmente dice: si nuestras poblaciones son mayores a 0 habitantes, entonces el punto etiquétalo con num simplemente. Y el resto, es decir, else, sea num con abandonado, es decir, con una concatenación, en este caso, de un campo con una etiqueta. Y le damos OK. Ahora vamos a buscar en la tabla de atributos en donde tenemos una localidad que cumpla con la cuestión de abandonado, que en este caso yo he seleccionado Campamento Bautista Betel. Ahora vamos a darle zoom al seleccionado y aquí lo tenemos. Ahí está. Tenemos Campo Bautista Betel abandonado. El inconveniente que tenemos es que está en un mismo renglón y si ustedes observan en el catálogo de símbolos tiene que ir por debajo de la etiqueta de localidad. Entonces nos vamos a las propiedades nuevamente, nos vamos a etiquetas y en value nos vamos a epsilon. Después de la comilla simple le ponemos un enter y con eso debería bastar. En la visualización previa se observa que sí, efectivamente el enter lo reconoce como un carácter dentro de la cadena string, con la cual vamos a poder generar la representación correspondiente. Le damos OK y OK. Y ahora sí ya tenemos adecuadamente nuestra representación. Le damos guardar y listo. Bien, con eso concluimos el etiquetado de localidades puntuales. Ahora vamos a hacer lo propio para etiquetas de localidades de área. Vamos a las propiedades de la capa. En este caso tenemos que ver el número de habitantes, si es un campo numérico o es un campo string. En este caso se observa que es un campo string. Repetimos el mismo proceso de generar un campo que va a ser pov
que va a ser integer, y lo vamos a llamar desde campos y valores con el campo numadd. Si se fijan, en esta ocasión va a ser más rápido que en localidades puntuales, ya que ahora lo hacemos todo desde el Abaco y no tenemos que agregar un campo de manera desvinculada al Abaco. En esencia, lo que hicimos fue crear un campo nuevo que sea pop y lo vamos a llenar directamente con número de habitantes. Ahora nada más le damos OK y ahí está nuestro campo que ordenamos de menor a mayor. Le damos Save y ya está listo. El siguiente paso es agregar un campo que va a representar el tamaño de la etiqueta. Va a ser numérico el campo, ya que vamos a hablar de puntos de tamaño del texto, y vamos a nuestros intervalos que tenemos acotados en el catálogo de símbolos. Decimos que seleccione todas las poblaciones menor o igual a 1000 habitantes. Nos vamos a selección en epsilon, decimos que pop sea menor o igual, lo voy a hacer directamente desde operador y le ponemos 1000. Seleccionamos y estos elementos son los que van a tener un tamaño de 7 puntos. Entonces nos vamos al Abaco que actualice los campos seleccionados. Nos vamos a actualizar campo seleccionado, texto, y ahí le damos clic en 7. OK y guardamos. Listo. Vamos al siguiente intervalo. Nos dice que seleccionamos 1000 a 2500 habitantes. Van a ser representados con una etiqueta de 9 puntos. Vamos al epsilon de selección. Nos vamos a campos y valores. Que población sea mayor a 1000 habitantes y, es decir, AND, población sea menor o igual a 2500 habitantes. Seleccionamos, verificamos que realmente nuestra selección sea la correcta. Nos vamos al Abaco para llenar el campo de texto. Actualizamos texto que sea de 9. OK. Nuevamente hacemos una consulta ahora con el intervalo de 2501 a 15000 habitantes y va a ser de un tamaño de 11 puntos. Nos vamos a la expresión. Podemos retomar una consulta reciente que sea mayor a 2500 y población menor a 1500. Seleccionamos, verificamos que nuestra consulta sea la correcta, vamos al Abaco y llenamos nuestro campo ya existente, que es texto, y le ponemos número 11. Como observan, aquí ya no estoy poniendo comilla simple para llenar nuestro campo. Esto es porque es un campo numérico. Le damos OK. Ordenamos de menor a mayor. Ahí está. Ahora hacemos la siguiente consulta, que es de 15001 a 50000 habitantes. También va a ser de tamaño 11. Retomamos una consulta previa. Le decimos que sea de 15000 habitantes a 50000 habitantes. Seleccionamos. Este también va a ser de 11. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cuál es entonces la diferencia entre el intervalo anterior y este intervalo? La diferencia va a ser las mayúsculas y minúsculas.
Es decir, que a partir de este intervalo que hicimos en adelante, ya todos los demás intervalos serán con mayúsculas. Así que vamos a ver cuál es el siguiente intervalo. Es de 50.000 a 500.000 habitantes, que va a ser de 13. 50.000 a 500.000 habitantes ya es el resto de la población. Ahora tenemos que generar otro campo que sea del nombre, pero ahora con mayúsculas y minúsculas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una consulta de aquellas poblaciones que son mayores a 15.000 habitantes. Esto es porque va a abarcar estos tres intervalos, y a partir de 15.000 habitantes ya todas las etiquetas van a ser con mayúsculas. Ya tengo la consulta hecha. Ahora es generar un campo nuevo que va a ser nom, en este caso. Esa selección va a copiarse tal cual está a partir del campo nombre. Entonces vamos al abaco, generamos un campo que se llame nom, lo vamos a poner de texto y con un tamaño de 100 caracteres. Vamos a campos y valores, le ponemos nombre y OK. Lo que estoy haciendo aquí es que los elementos que he llenado dentro del campo nom contienen el nombre con mayúsculas únicamente. Ahora voy a invertir selección. Los elementos que tengo seleccionados van a tener ahora sí mayúsculas y minúsculas. Actualizo campo existente, le ponemos nom y generamos la consulta de string title. Lo aplique para el campo nombre. Ahí está. Le ponemos OK. Listo. Deseleccionamos. Cerramos sesión de edición. Cerramos nuestra tabla de atributos. Ahora solo resta poner nuestra etiqueta a cada una de las localidades y el estilo que le corresponde. Entonces nos vamos a las propiedades de la capa. En label le ponemos single label y en este caso no hay ninguna población abandonada, entonces dejamos nom únicamente, le ponemos en text y en tamaño llamamos desde el cajón el campo que tiene el tamaño de puntos del texto. Ponemos su buffer que va a ser de tamaño 1 y le damos OK. Finalmente vamos a cambiarle el color a los polígonos. Vamos a irnos al catálogo de símbolos de la parte 1 en área urbana y únicamente es el color amarillo de relleno y un grosor de línea de 0.2. Así que nos vamos a nuestro QGIS. Vamos a hacerlo a un lado. En Symbology, Sample Color. OK. Y ahora en tamaño 0.2. OK. Bien, finalmente vamos a poner la escala unos 50.000 para ver cómo se ve mi información y luce bien. Vamos a darle guardar y con eso concluimos nuestro video de localidades. Hasta luego.